Ahora sí, buenas a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video, a una nueva conferencia de ingeniería del software. Por el momento tienen que interesarse más que todo en la actividad 4, objeto del segundo examen, que viene próximamente, 2 o 3 semanas. Y bueno, acá yo les pongo algunas pautas, esto es lo que yo por ahí, algunos criterios que uso para evaluar. Aquí en el diagrama de clases me ponen todas las clases o faltan clases. Si las clases están completas o me están poniendo clases que tienen solamente atributos y no tienen métodos, o faltan atributos o no están completas, ¿sí? Entonces esto un poquito acá. Cuando hablo de acá de buena abstracción, estoy diciéndoles que pongan las clases, los métodos en las clases que tengan esos atributos. Por ejemplo, que no pongan inscribirse a materia en la clase materia, o inscribirse a materia en la clase alumno. Alumno se inscribe a materia, pero el método de la inscripción, los parámetros, lo que yo reúno en ese diagrama de secuencia, va a ser guardado en una nueva instancia conocida como inscripción o cursada. Así que a esto me refiero con buena abstracción, que han colocado los métodos en las clases que van. ¿Puedo colocarlos en otras? La verdad es que sí, pero después van a tener que navegar por varias clases para llegar a conseguir estos atributos y tampoco es la idea. Así que esto por ahí en cuanto a las clases. También las relaciones, son importantes que las relaciones sean correctas, o sea, que no pongan una dependencia donde iba herencia, ¿sí? O que no pongan por ahí una asociación y iba una clase asociativa, bueno, esas cosas, ¿no? Que sea acertado el tipo de relación. También que el nombre y la multiplicidad de las relaciones estén, ¿no es cierto? ¿Qué quiero marcar con esta relación y la multiplicidad que va a haber, así como la navegación? Recordemos que la navegación bidireccional o unidireccional son lo que nos define si va a haber un atributo o no de la otra clase. Es decir, si yo como parte del objeto voy a tener esa relación de asociación materializada. Por eso en la clase anterior, en la clase 9, estuvimos viendo cómo materializar o pasar a código estas relaciones. Igual hoy vamos a repasar un poquito eso. Y la materialización, obviamente, a veces ponen la relación perfecto entre las clases, pero el atributo brilla por su ausencia, es decir, no materializan la relación. Y las relaciones son estructurales. Por lo menos la asociación, composición y agregación tienen que ser de estructura. La dependencia y la generalización no los. ¿Por qué? Porque la generalización va a través de un extends, va a través de un implement, va a ir la generalización puesta a través del super en el constructor. Esas cosas tenerlas claras. ¿Cómo lo traduzco? ¿Cuál es la sintaxis correcta para ese significado que me da la sintaxis de UML? ¿Sí? O sea, la sintaxis de UML, cómo se escriben, cómo se leen los modelos, tiene una traza directa a cómo yo lo implemento en código, etapa de implementación, que es la que sigue, ¿no? Así que bueno, materializarlo, si tengo asociación, composición o agregación, materialicen por favor con los atributos. Si es dependencia, a través del método; si es generalización, a través de un extend con ¿sí? Bueno, en cuanto a la actividad, bien, fíjense que habla de un hotel, van a tener un enunciado. Yo acá les dejo bien marcaditas las clases y de este tipo, como cuando las hacíamos en el laboratorio. Es un hotel, básicamente la idea es que hay huéspedes que se reservan habitaciones, y estas habitaciones pueden ser de distintos tipos, como triples, dobles, suites y demás. Y bueno, hacemos estas referencias. Básicamente, una vez que yo llego al hotel, voy a hacer un proceso de check-in. Acá lo que se está describiendo es cómo se hace el check-in en la habitación. Y este check-in va a seguir una forma de este estilo, ¿sí? Yo acá les pongo un diagrama en donde, bueno, pretendo que pongan el actor iniciador. Yo le puse Mr. X, pero en realidad saben que se llama de otra manera, o Mr. Huésped, no sé qué sería. Bueno, tenemos la interfaz, control, y tenemos las entidades. Más ayuda, imposible. O sea que diagrama de secuencia, además tienen como 3 videos subidos ahí en el canal. Sí. ¿Tendríamos que hacer también los casos de uso o solamente las clases nada más? No, en los casos de uso no hace falta. Es más, si quieren les mando el diagramita de casos de uso, se los pego. Saben que tiene una referencia al modelo de casos de uso esto, saben que esto corresponde al caso de uso que se llame check-in o ingresar a la reserva, y que en realidad la reserva es lo mismo que alquiler, digamos, nada más que una reserva o precompra, como me gusta por ahí decir, que uno ya deja todo armadito y después cuando hace el checkout lo paga, ¿no? O sea, son formas de hacerlo, ¿no? El diagrama de clase está súper sencillo, por eso al final yo les pido agregarles algunas cositas más. Bueno, acá tienen que describir, en el primer punto entonces hacemos el
diagrama de clases. Coloquen atributos, métodos, relaciones, cardinalidad, navegabilidad, lo más completo posible, porque ustedes saben que si yo dejo bien completo esto, es muy fácil pasar esto a código. Es muy fácil que el día de mañana los programadores puedan saber cómo tienen que hacer esos métodos, e incluso vimos cómo podemos poner los métodos adentro de esos, el código adentro de esos métodos que después se genera. O sea que es un código que hasta lo puedo ir programando yo en mismo Enterprise, que no sería la idea, ¿no? Porque, bueno, estamos en una etapa de diseño y por ahí de eso se encargarían en la etapa de adaptación. Pero desde ya yo puedo ir dejando algún método que tenga cierta implementación, si es que quiero que se genere. Además, por ahí es más fácil hacerlo ahí y después, bueno, es lo mismo, estamos tipeando código, ¿no? Para el punto 2, check-in y check-out. Yo les estoy describiendo acá el check-in y les doy hasta un diagrama de secuencia. El check-out es más fácil. Acá, básicamente, tengo que saber esto, seguir estos pasos, introducir el número de reservas, buscar las reservas, pedir el medio de pago con el cual voy a pagar, y hacer. Hay cositas que van a ir en las clases, hay cositas que van a ir en estos objetos que van a participar en estas clases, ¿sí? Ya, a ver, si esto yo lo trabajara, esto es un caso de uso, actor se comunica con el caso de uso. Este caso de uso tiene una vista, tiene un control y tiene un modelo. Acá yo estoy poniendo una vista, pero en realidad podría poner más, de hecho van a ser más. A un nivel análisis pongo una, a un nivel diseño podría poner cualquier dispositivo de entrada-salida, por ejemplo una impresora. Podría poner, si yo tengo dos pantallas y pienso, bueno, voy a tener una pantalla que tenga la grilla que me muestre, qué sé yo, todas las habitaciones, y en otra voy a tener una pantalla para buscar el cliente que me muestre los datos del cliente, y en otra voy a tener algo que me cree la reserva. Bueno, puedo poner 3 pantallas, y el actor se comunicará con la pantalla correcta, o el control se comunicará con la pantalla correcta, ¿sí? ¿Cómo les parece este diagrama de secuencia? Es nuevo para ustedes. No, Lo han podido ver? ¿Qué les parece? ¿Les parece muy difícil? no. Perfecto. Bueno, espero que puedan hacer estos diagramas. Si quieren, después hasta les puedo pasar un pequeño diagrama de cómo más o menos sería este. Yo el ejemplo de los salones que hice es muy similar a este, así que por eso me animo a darles esto, que puede tener sus variaciones. Por ahí ustedes creen que va otro mensajito más o otro menos. Esto, por ejemplo, sería un cálculo interno que tiene el control, ¿eh? Entonces, bueno, pónganle un nombre, qué parámetros llevaría. Recuerden que esto tiene variables. El control lo que va haciendo es, por ejemplo, ir almacenando variables. Si yo pongo acá fecha de inicio y fecha fin, esto lo puedo ir guardando en una variable. ¿Cómo lo guardarían ustedes? Y esto, a ver si puedo aclarar un poquito. Notemos que en la pantalla yo tengo un formulario, un JFrame, una página HTML, la que ustedes quieran. Y yo pensándolo como lo tenemos hecho en Java, uno tiene un botón que dice Action Performance. Cuando hace clic en un botón, bueno, básicamente acá, esto lo captura un evento Action Performance, y si lo hicieron como lo hicimos con el profe Lucho, acá mismo se empieza a trabajar con las cosas, ¿no es cierto? Se crea el objeto, se buscan los objetos, pero a veces acá sabemos tenerlo en forma separada. Como trabaja un controlador, usa algo llamado Action Listener, ¿eh? Entonces, esto sería el Action Listener que está escuchando el botón, y en realidad lo capturo en esta clase. Estos botones estarían vacíos. El método Action Performance va a estar vacío acá. ¿Por qué? Porque en realidad lo que va a pasar es que cuando llegue algo ahí y se produzca el evento, lo va a capturar el escuchador. Y el escuchador será el que haga las validaciones o lo que sea. Otra forma es que lo tengan implementado acá, y que no tengan un listener, y en esta entidad control lo que vamos a tener es validar solo números, validar solo datos, validar que la fecha sea posterior a la anterior. Bueno, que con que ustedes pongan un método que valide que esos datos sean correctos, que no me ingrese una arroba donde va el DNI, ya es suficiente, ¿sí? Lo que estoy haciendo acá es validar datos de entrada, nada más, y empezar a ejecutar el subproceso. Sería validar y empiezo a dar las órdenes a las demás. Recuerden que esto es un intermediario entre las otras clases, entonces debería decir, bueno, vos hace esto, y todo mensaje que vaya se supone que vuelve. La vuelta es opcional, a veces no es necesario ponerla, se supone que una vez que terminó, y yo le pongo un valor de retorno, entonces yo digo public cliente, buscar cliente, por un DNI, lo que me va a devolver es un cliente, y este es el cliente que vuelve con el control del programa. Recordemos que estas líneas gruesitas son el foco de control.
que es el tiempo en que el control del programa está ejecutando ahí. O sea que cuando yo le pongo pausa, voy ejecutando paso a paso, el foco de control va por acá, el control de mi programa, ¿sí? En cambio, estas líneas son líneas de vida, que es el tiempo en que un objeto está instanciado. Por ejemplo, este está instanciado desde el principio y trabaja re poquito, o sea, el tiempo que está trabajando es este, está ocupando memoria de gusto. Por eso, conviene por ahí crearlo un rato antes. Esto lo podemos hacer poniendo, si es un ciclo de vida nuevo, en Enterprise, que ya después les voy a decir cómo. Bueno, paso 1. Sí, ¿preguntas? Sí, tenemos que hacer el diagrama, este diagrama de secuencia con los métodos de los que acaba de nombrar, suponete los action listener, action performance, Sí, sí, todos esos. Sí, acá básicamente le pueden sí, poner validar, algo que valide, por ejemplo, validar todo lo que yo ingreso. Se supone que acá el actor ingresa cosas por pantalla, por ejemplo, no sé, nombre, DNI, apellido, fecha de inicio, cantidad de habitaciones, cantidad de huéspedes, lo que ingrese, lo va a sí. ingresar. Y se supone que yo tengo que validar estos campos, a ver si ingresó lo que, si es válido lo que se ingresó, si no me está ingresando, sé yo, con una coma flotante, invitados 2,5, huéspedes 3,25. Sí, lo entiendo por completo, pero usted espera que nosotros agreguemos, qué sé yo, justamente cómo se llama la función en Java, o podría yo crearle un nombre en la clase, en mi diagrama de clase y asignárselo ahí directamente, Sí, puede ser. o, Sí, o es, no o es tan exacto, necesario que no, tenga que chicos. usar. Yo por ahí les pongo eso del Action Performer, Action Listener, para que se den una idea de qué hacen estas dos clases, porque el misterio es estas clases, ¿no? Estas son entidades. Uno ya sabe que acá voy a tener los ABM de estas clases, buscar, listar, no sé, modificar, actualizar. Pero estas, ¿qué hacen? Bueno, básicamente este objeto es una instancia de la clase pantalla. Y lo que va a tener sus atributos son las cajas de texto, los botones, y donde yo puedo interactuar es haciendo clic en un botón. Entonces, ¿qué hacemos? Introduzco Ah, datos, y bueno, se guardan todos los datos, y esos datos, ¿qué hace con esos datos? Bueno, alguien los tiene que validar. Entonces, generalmente, en este diagrama lo que vamos a hacer es validar, verificar, comprobar que los datos estén bien. Si lo quieren poner en términos de que ustedes dicen, bueno, yo lo hago en un método llamado Action Performer, y ahí lo hago todo porque así lo hice, bárbaro. Quieren ponerle validar y que ahí están diciendo que están validando todos los campos, es más, puede ser un método grande que valide todos los campos, ¿cierto? No que va por uno. Eso es lo que se espera. Introduzco datos, valido los datos y después le doy el orden al resto. Porque nuestro control es, como saben, el corazón del caso de uso. Entonces va a haber datos que vengan de afuera y hay otros datos que los busca de adentro de las entidades. Y con todo eso, el objetivo es cumplir una postcondición. En este caso, que son estas flechas. Por ejemplo, en el caso de los salones, yo les ponía que hay que marcar el salón como ocupado y que habría que crear también un alquiler para estos salones, ¿no es cierto? Entonces, bueno, apuntaba a estas postcondiciones. Siempre el último paso es en qué termina. Y para crear una instancia de clase, generalmente es crear una instancia de clase o modificar. ¿Qué necesito para crear una nueva clase alquiler? Bueno, me voy a fijar que en esta clase yo tengo 1, 2, 3 atributos. Bueno, ¿de dónde lo saco? 1, lo ingresan por pantalla. 2, lo saco de las entidades. 3, lo calculo yo. Y 4, lo guardo. Entonces, básicamente lo que estoy haciendo es reuniendo toda la información para poder guardar o impactar contra la base de datos, contra la clase y posteriormente la base de datos. No les estoy pidiendo que pongan las clases data. Si bien en los ejemplos están las clases data, por ahí de los videos que yo les he subido, eso sería un poquito más detallado, pero tampoco quiero matarlos porque no es un diagrama, son muchos los que hay que hacer y bueno, entonces con que ustedes hagan las clases sin conexión a base de datos, para mí está bien. Yo en los ejemplos les pongo cómo sería el diagrama con conexión a base de datos, pero no hace falta que lo pongan ustedes menos en este práctico, pero sí háganlo y háganlo bonito, y si lo hacen bonito, les saco una promo, promo noviembre, aprueben estos diagramas de secuencia y no se los tomo en el segundo parcial, si veo que hay muchos desaprobados, lo voy a incluir en el diagrama del parcial, porque no logré verificar este contenido, pero ya saben que es fácil, así que espero que si ustedes lo hacen bien, o la gran mayoría lo hace bien, yo ya simplemente les hago recuperar esto si es que lo hicieron mal, o directamente no se los tomo en el diagrama final. El diagrama final solo les pediría
que hagan un modelo de clase, ¿sí? Bueno, Hace lo mismo que el camino feliz. Es el camino feliz, pero gráficamente. ¿Se acuerdan que en el camino feliz yo decía, el actor hace una cosa, el sistema hace otra? Bueno, el sistema sería todo esto, todas estas clases es el sistema. Pero ya lo que estoy haciendo ahora es decir, sí, ¿qué parte del sistema? Bueno, la pantalla del sistema, una clase intermedia del sistema, o las entidades del sistema. ¿Y qué entidades? Y bueno, la entidad alumno, la entidad materia, la entidad inscripción, ¿cuál? ¿Sí? Entonces eso es lo que estoy tratando de especificar un poquito más. Como yo ya tengo las clases, poder decir, bueno, estas clases van a tener que tener implementados estos métodos, porque van a ser las responsables de ejecutar ciertas acciones dentro del camino feliz. Así que esto sí, es un camino feliz gráfico. Si ustedes hicieron el modelo de casos de uso, y en el caso de uso lo describieron ya más genéricamente, acá les pido que lo hagan ya en términos de métodos, porque como saben, en estos mensajes van métodos u operaciones que están implementadas en las clases, ¿sí? Entonces, bueno, acá, más que todo en las entidades, las vamos a arrastrar del modelo de clases, y ya vamos a poder sacar los métodos de las mismas clases. En cambio, estos no, porque como son creados desde la toolbox, simplemente lo que voy a tener que es inventarle. ¿Por qué? Porque no tengo ganas de poner a programarlo. Si ustedes tienen la pantalla, sí, también van a poder arrastrar los objetos pantalla y los objetos control, y de ahí mismo sacarlos. Básicamente es muy sencillito, y no tienen, me fijé de que no tuvieran iteraciones, porque si esto tuviera una iteración tienen que poner acá como un loop, y ahí van a hacer varias veces un mismo conjunto de acciones. Pero esto no tiene iteraciones, es una sola compra, una sola reserva, una sola pasada, y así nos ahorramos un poquito más en el tiempo que le dediquemos a este diagrama. Porque como saben, si bien es la estrella de este práctico, el más importante, o lo que después más importa, es que ustedes armen bien el modelo de clases. Si ustedes le faltan clases acá, el diagrama también va a estar. Si ustedes no arman bien este diagrama, no va a salir bien. Pero como está redactado, es probable que lleguen a las clases correctas. Me quise fijar y releerlo, ¿no? ¿Sí? sí. Bueno, después del ejercicio 3, acá incluso les estoy dando, fíjense, cómo se llaman estos objetos. O sea, soy repícaro, se los borro de acá arriba, pero se los dejo acá abajo. En realidad el otro es el diagrama de los salones, pero son muy parecidos. Entonces yo acá les estoy tirando qué hay. Si creen que hay alguna más, pueden ponerla, pueden enriquecerlo y pueden justificar. Pero tampoco es que son tantos pasos, son más o menos una cantidad de pasos similares a estos, ¿sí? Crear, buscar, modificar. Sí. Ahí dice, el tipo de habitación, ¿no sería un atributo de la habitación? Ahí lo pone como una clase separada. Sí, porque yo pienso, o sea, está como puesto de forma en que yo diga, por ejemplo, un tipo de habitación podría tener yo 4 o 5 instancias, unas que sean suites, dobles, triples, todas las dobles tienen el mismo precio, las triples tienen otro precio, y tal vez esos tipos de habitación tengan más ambientes, tengan una capacidad para más gente. En cambio, la habitación para una persona es para una sola persona y te sale lo mismo, te sale igual de cara que la de dos, ¿no es cierto? Pero la cantidad de camas, la cantidad de cosas dependen del tipo que sea esa habitación. Entonces después sí podemos decir, bueno, yo tengo las habitaciones del 1 al 30, son todas dobles, del 31 al 60 son todas triples, y del 60 al 80 son todas suites. Entonces yo simplemente, ¿qué puedo hacer? Decir, bueno, busco, a ver, ¿cuántos son ustedes? Somos 3. Bueno, entonces doble ya no puede ser. Pongo la capacidad y el sistema me debería devolver para cuántas personas es esa habitación. Bueno, triple, puedes elegir triple, cuádruple o suite, ¿qué quieren? Y la triple. Bueno, entonces de ese tipo de habitación yo voy a tener que buscar el precio. ¿Cuánto salen las triples? Todas las triples son iguales, no es que hay una que salga distinto que la otra. Entonces por ahí a eso voy. Yo puedo decir, una habitación pertenece a un tipo, y de ese tipo depende el precio. Entonces yo voy a decir, bueno, elijo acá, por ejemplo, la 204. La 204 es de tipo doble, y a esta va a tener un precio. Y lo único que tengo que hacer es que la 204 está marcada. Es como lo que yo estoy marcando con habitación, estoy guardando los datos de una habitación específica, del 204, 205, la 206, ¿están libres o están ocupadas? Es muy sencilla la clase, y el precio, en vez de ponerlo en cada habitación, mejor lo pongo en un tipo de habitación llamada simple o doble.
o triple, y una capacidad, todas tienen la misma capacidad, todos tienen el mismo precio, bueno, por ahí se puede relacionar por ese lado, pienso yo, para simplificarlo, porque, como yo por ahí les decía en el video, pueden poner herencia y decir, bueno, tienen distintos... Lo que pasa es que la herencia, por ejemplo, para decir, hay una herencia entre habitaciones, tendría que tener distintos comportamientos, y la herencia me implica que tengan características distintas y comportamientos distintos, entonces por ahí, bueno, es un poquito más, si lo hacemos un poco más complejo, se podría trabajar así, pero habría que justificar que las clases tienen comportamientos, implementaciones distintas para poder separarlo en subclases. Pero si todas tienen el mismo precio, nada más que varía el valor, nada más que varía la capacidad, entonces podemos decir, bueno, a un tipo de habitación pertenecen muchas. Hay como 50 habitaciones que son todas dobles. Le busco el precio, y marco la que reservé, la 204. La 205 también es doble, pero está libre, ¿sí? O sea, lo uso como una tarifa, como si fuera una tarifa, básicamente, el tipo de habitación. Perdió, profe. Bueno, es como si yo pusiera esto tarifa. Imaginen esto, algunas habitaciones tienen cierta tarifa y otras tienen otra tarifa. Entonces decimos, bueno, tarifa 1, capacidad 2 personas, precio, no sé, 600 la noche. Otra tarifa podría ser, bueno, capacidad 3, precio 900. Y así les voy a ir poniendo distintas habitaciones, la que es familiar tendrá para 5 personas y ya te sale 1500, ¿sí? Yo lo veo más como herencia, como dice usted, profe, yo lo veo más como herencia, ¿sí? Siguen siendo, aunque yo haga clases de habitaciones, siguen teniendo el mismo comportamiento. Bueno. Y sería mejor hacer herencia y cambiarle la cantidad y el precio, que es lo único que varía, pero no sé, igual bueno, ya no puede me ser, acuerdo nada de programación orientada a objetos. Bueno, puede ser, mirá, Kevin, si creen que queda mejor con herencia, no hay problema, no es que todos van a tener la misma solución. Eso sí, después recordar que hay que buscar la habitación que quiero. Yo lo que espero de este comportamiento es que ustedes a esta habitación la pueda reservar y la marque como ocupada, ¿sí? O desocupada. Y que el precio lo tenga de acuerdo a la habitación, es decir, que sean precios distintos, si son dobles, simples, triple, cuatriple. Entonces, si quieren ponerlo con herencia y les resulta más entendible así, en ese modo, está bien. Son dos tipos de distintos de solución y están bien las dos, ojo. El tema es que lo lleven bien a la práctica y bueno, por ahí lo logren hacer. ¿Sí? Mejor no me arriesgo y hago lo que... Hacer las dos, está bueno, hacer las dos, sí, versión 1 con tipo y versión 2. No va a estar mal, a ver, cualquiera de las dos que hagan no está nada mal, lo que sí, fíjense después de elegir, además si le quieren poner tarifa, pongan, eso sí, cualquier consideración que hagan la ponen con una nota como diciendo yo lo pensé así, hice esto por esto, cosa de que yo después, bueno, pueda entender y que el día de mañana ustedes también se acuerden de qué es lo que hicieron, ¿no? Entonces, así como comentan código, comenten cualquier decisión en una notita. Ponen una nota, ahí les voy a mostrar cómo arrastrar una nota. A ver, miren, yo me voy a ir a Enterprise. Yo les había puesto en el documento que les generé cómo hacer con Enterprise. Este es básicamente el que habíamos hecho con los salones. Cómo arrastrar estas notas, ¿no? Ustedes saben que tienen acá una paleta Toolbox, que la van a encontrar acá, ¿no es cierto? Donde siempre me pierdo en estos menús, pero si la buscan, creo que acá en Design. Ahí tienen el toolbox, van a tener un montón de cosas acá, ¿cierto? Son relaciones que se van a ir cambiando. Además, yo puedo elegir elementos de distintos diagramas, acá yo puedo elegir, quiero ver cosas de paquetes, de componentes, bueno, voy a ir cambiando las herramientas. Pero hay algo que va a estar, esto se adapta de acuerdo al canvas que yo tenga, pero siempre voy a tener acá un elemento common, el cual yo puedo arrastrar una nota cualquiera. Entonces ponen, lo puse así porque pensé mejor, porque quise, ustedes bueno, no van a poner porque quise, pero lo puse así por algo, y la nota la pueden achicar, la pueden agrandar, pueden poner muchas notitas. Ustedes se van a Common Relationships, y acá
elegimos la última, la que dice link note, y ya dicen, bueno, ¿a qué se refieren? A esta clase, ¿sí? Entonces pueden decir, puse acá el método buscar cliente porque me pareció que lo necesitaba. O no puse, o no la linkean con nada, no importa, ponen una nota general. No puse y lo consideré como superclases porque me pareció que era mejor para el model, o por qué lo hicieron, que lo están haciendo a conciencia, a eso me refiero, ¿sí? Bueno, Bueno, entonces, terminando de explicar este TP, lo otro que tienen que hacer, esto es facilísimo, esto les doy los nombres. En realidad pensaba en hacerlo tipo juego, pero básicamente tienen que ir uniendo con flechas qué cosas, ya. No se considera ni ejercicio, pero está bueno para que se aprendan los elementos. Más, capaz que ni tengan que consultar la teoría para hacer. El ejercicio 3, como el modelito está incompleto, les pido que después ustedes implementen esto, ¿sí? ¿Qué tipo de relación es habitación compuesta de 2 dormitorios y un baño? Bueno, acá ponen la relación entre estas clases. Las pueden agregar aparte, las pueden agregar al mismo diagrama. Tampoco hace falta que les pongan muchísimos atributos, si quieren ponerle algunos, no hace falta que les pongan, bueno, va a haber algún método dependiendo de la relación. Una clase usa, esto por ejemplo, ya saben, una relación que la usaron en el robot. Acá tienen otra, el huésped tiene parentesco con otro huésped. Estas relaciones tenían un nombre especial, una asociación a sí misma, ¿no? Y el ascensor suben huéspedes. En ese momento, esos huéspedes están en ese ascensor, cuando suben o cuando bajan. Quienes están formando parte de ese ascensor, ¿no? Y eso es todo el plan. bueno, Lo más complejo son 2 diagramas, básicamente, el 1 y el 2. Son hacer el diagrama de clase, que hasta acá, yo creo que hasta ya lo tienen, puede haber algún dato más acá abajo, y la secuencia del check-in está ahí, y la secuencia del check-out está acá. Puede tener errores, me los avisan. Profe, me parece que falta algo. Bueno, lo miro, lo reveo. Si lo hago en NetBeans, bueno, está bien. Los mensajes, porfa. Sí, si lo haces en NetBeans está bien. Pero acuérdense, cuando lo hacemos con NetBeans tenemos que considerar de que por ahí la composición y la agregación no se generan tan bien en ninguno de los dos. Entonces van a poder regenerar código y van a tener que ponerle ustedes la relación que va, ¿sí? Por ejemplo, a ver, recién yo estuve probando para regenerar las clases que hicimos en NetBeans. Vieron que yo en NetBeans lo generé y le tuve que adaptar las relaciones. Bueno, acá hice lo mismo y traje las relaciones UML para este lado, para que ustedes las vieran. A ver, yo voy a eliminar todo este paquete, y recordando un poquito cómo hacer la ingeniería inversa y directa, ustedes separan en el paquete y le hacen code generation, y acá import, para importar un directorio que ustedes hicieron en NetBeans, de la misma manera que lo harían en NetBeans. O esto para generar, por ejemplo, el otro tipo de ingeniería. De todos modos, cuando ustedes lo marcan, me va a permitir que yo elija de dónde quiero levantar el proyecto. Yo lo estoy levantando desde NetBeans, acá pueden elegir a dónde es que está. Yo en este caso marqué el de relaciones UML, acá hay muchas cosas en inglés, do not import private members, que no importe los privados, que cree un paquete con el mismo namespace. Yo acá tiene el mismo namespace que tienen en NetBeans, que sincronice lo que estaba y lo que no estaba en el modelo. Uy, está como inestable. Bueno, una vez que lo tienen acá, le dan OK, esto me empieza a importar todas las clases y me arma el diagrama. Yo acá tenía un montón de cosas, entonces algo que yo hice en NetBeans lo puedo también hacer y generar acá. Fíjense, ¿se acuerdan que yo tenía A ingresa B, B ayuda H? Bueno, me lo generó, pero no me está, hay algo que no estoy poniendo bien, que no me está generando la composición y la agregación. Por ejemplo, yo sé que E está compuesta de B, de F, y agrega a B. Entonces, bueno, me lo genera como asociación a todo. Me genera la navegabilidad a todo, pero todo como asociación. ¿Qué tengo que hacer para adaptarlo? Al igual que en NetBeans, van a tener que irse acá a roles, y ustedes dicen, bueno, acá yo digo, esta es la navegación, lo que voy a cambiar es si es navegable o no es navegable. Y acá puedo decir composite, si quiero que esto sea un rombito negro. Y este que quiero que sea composición, ya que está creada, me voy acá y elijo este que dice shared. Y entonces ya me queda composición y agregación, y lo voy adaptando. La dependencia, no sé por qué no me la generó bien, no la veo, y bueno,
Estas cosas pasan en los generadores cuando a veces no ponen bien por ahí alguna cosita y la tratan de levantar. Pero en general levanta y arma todo el proyecto que ustedes quieran, ¿no es cierto? Así como también si ustedes arman las clases, las pueden generar para afuera. Otra cosa que quería recalcar de lo que vi de lo que marqué en la conferencia, es que esto tiene también bueno, para exportar las cosas, ustedes acá pueden guardarlo a un archivo, o esto me copia, por ejemplo, yo quiero estas dos clases y las quiero insertar en un Word, porque las hice y las quiero meter en el Word. Entonces, bueno, selecciono todo esto, así, y le doy Copy to Clipboard. Entonces ya está pegado. Entonces después si yo me voy a ir acá, a ver, me estoy yendo al Word, y en el Word voy a poner un paste. Opa, Control B. Bueno, se me pegó todo el modelo, ¿no? Pero yo tendría que haber copiado el modelo, el modelito solo, ¿no? Bueno, si ustedes lo hacen en forma separada, van a poder ver ahí copiar la clase sola. Así yo más o menos les armé los reportes esos que les generaba, ¿sí? Y también tenemos el Report Builder, ponen Simple Diagram Report, y ya se genera el diagrama del modelo y lo exporta a un Word. Incluso lo van a poder abrir. Importante, tienen que darle al botón Generate, no Close. ¿Sí? O sea, si ustedes le ponen Close no va a pasar nada. Entonces yo acá elijo el tipo de modelo, ya por defecto está el del diagrama, y le dan Generar o View para verlo. Si le pongo View, me lo debería mostrar acá en un archivito, no lo mostró, no, porque todavía no lo generó. Yo tendría que darle, a ver, vamos de vuelta, Simple Diagram Project, le doy Generar, si es que se abre algún día, ahí va, Generate, y se tiene que generar así, ahí se generó. Una vez que lo generé, ya me lo muestra solo. Entonces fíjense que ya me generó el diagrama. Esto es un Word, y después yo simplemente lo edito, agarré, le borré algunas cosas, le dejé las que quería, acá me agarró todo el modelo, pero yo puedo elegir dejar las clases que quiero que se me vayan al Word, ¿cierto? ¿Sí? No, Bien. está bien, profe. Bueno, después copió un modelo. Ustedes pueden copiar un modelo acá, le ponen copy-paste. Yo, por ejemplo, para hacer uno a partir del otro, copié el diagrama y lo pegué acá en el mismo, paste, chao, y me dice si quiero, por ejemplo, esto, que me duplique los elementos en el diagrama, o que me duplique también los elementos propios del diagrama, o que simplemente use los mismos que ya estaban y los referentes. Y así yo agarré, le puse que los duplique, y me los duplicó a todos, y hice un segundo diagrama de la nada, ¿sí? Entonces, ven, acá yo armé mis diagramas, armé mis cositas, y ya me quedó, ¿cierto? Esto también, recordar, si quiero que no se vea el namespace, ahí se van a las propiedades, de acá, de ahí, lo pueden cambiar. Por ejemplo, acá le pueden cambiar el nombre, por ejemplo, clases, no sé cómo se llama, clases 1 le voy a poner. Y además, me voy acá donde dice el diagrama, y le marco que ya no me muestre el namespace, y ya está, ya no me muestra el namespace, y se le cambió el nombre del diagrama, que a veces, antes se podía hacer así, con doble clic, o con un simple clic, qué sé yo, y no se hacía, no lo logré hacer bien. Entonces, ahora en estas últimas versiones, no sé, como que han bloqueado muchas cositas, ¿sí? Que antes no. Tener en cuenta de que también en un diagrama de secuencia, si yo me paro en el diagrama, sé que es mucha información, pero después ustedes lo ven y lo van pausando, y yo se los recuerdo porque después dicen, no sé usar las herramientas. Bueno, acá se paran en un mensaje y ya se les va a abrir esto. Si quiero usar una operación de la clase, la puedo seleccionar de acá, pero si no, yo simplemente abro desde este botón las operaciones de la clase. Entonces, agrego el método en la clase y ya después lo elijo desde acá tranquilo. O lo agregan en la clase, pues ustedes se van al diagrama de clases, acá, y lo agregan y después ya lo pueden elegir. Pero incluso, por ejemplo, si yo me voy a las operaciones de la clase, lo que yo les mostraba un poquito en el video es que acá pueden ponerle los parámetros que van a tener. Acá agregamos parámetros, por ejemplo, uno de tipo string. Entonces acá pongo taca, y le pongo string. Entonces ahora el método va a recibir, esto estoy abriendo las operaciones de las clases desde el diagrama de secuencia. Qué quilombo, ¿no? Pero sí se puede. Entonces ahí me aparecieron los dos parámetros, y el tipo devuelto. ¿Qué me devuelve? Un cliente, un booleano, lo pueden cambiar desde ahí. Y acá, también, desde ahí abren y lo agregan acá los parámetros. 3, boolean. Pueden poner ahí así, boolean. Incluso el parámetro le pueden poner acá algunas cositas más. Y acá donde dice code, es que pueden agregarle el código, ¿sí? Yo puedo decir, bueno, por ejemplo, system.out, puedo agregar el código que yo quiero que se me genere. Desde ya le estoy dejando alguna especie de implementación. Int, ln, qué sé yo qué, que diga hola,
Entonces yo acá ya tiene un editor esto, que lo pueden ver y demás. Entonces cuando yo genere esto y le haga la ingeniería directa, desde el video que hicimos la otra vez, van a ver qué pasa, que se genera, y que todo el código que yo ponga, por ejemplo, fíjense, en esto es lo de la clase, ¿no es cierto? De las operaciones, esto va a aparecer como un comentario. Esto es un comentario, todo esto cuando se genere va a aparecer como un comentario, y este es un comentario, por ejemplo, sobre el código, lo que yo quiera poner, ¿eh? Entonces, bueno, si yo en la clase, pues yo tengo acá mis clases, le mandé guardar yo, arruiné el diagrama. Bueno, si yo tengo acá mis clases, ¿dónde están las clases? Clases. Acá. Si yo tengo, no sé qué estaba diciendo, las clases. Si yo hago doble clic sobre las clases, acá esto va a salir como un comentario en la clase, que va a decir, por ejemplo, creado por Juanjo. Acá puedo usar esta nota para lo que sea, pero cuando se genere código, va a aparecer como un comentario en el código. Y a su vez, en el método, como recién teníamos, si comento, va a aparecer sobre el método. Este método borra todas las cajas de texto. Puedo aclarar algo, porque recuerden que esto no lo vamos a implementar nosotros, sino tal vez lo implemente otra persona, ¿sí? Y siguiendo con la ingeniería inversa y directa, si yo quiero generar contenido, voy a Generate Package Contents, o este que dice importar, directorio, no sé qué, es horrible, está en inglés, ya lo sé, pero toda la programación está en inglés, así que tienen que adaptarse. Y además, como esta es la última versión, está en inglés. Pero hay algunos que están medio dobladitos. Pero bueno, si yo me voy acá donde dice Generate Package Contents, acá me figura, fíjense, ¿qué quiero hacer? ¿Ingeniería inversa o ingeniería directa? La directa te está diciendo, partís del modelo y obtenés el código, o partís del código y tenés el modelo. ¿Qué querés hacer? Bueno, yo parto de que tengo este modelo y quiero generar el código. Bueno, entonces en ese caso elijo la primera, marco acá, directa, y me va a dar OK, y ahí se me va a empezar a generar todas las clases que se me generaron en el escritorio. ¿Cómo las veo? Bueno, yo me voy a ir acá en la pestaña que se llama Develop, está de desarrollo, donde yo genero, por ejemplo, ahí también puedo generar código, modelos y todas esas cosas, es lo mismo, pero acá van a tener una cosita que, por ejemplo, acá pueden generar, por ejemplo, solo esta clase, quiero generar el código de esta clase, seleccionados o de un solo elemento, y ahí me dice, bueno, en la clase salón te la genero, listo, me generó el código. Si yo modifiqué algo en el código con sincronizar, puedo sincronizar el código y me actualiza acá el modelo. Sincronizar los elementos seleccionados o el paquete entero. Entonces yo le doy a sincronizar el paquete entero, y fíjense que del código, por ejemplo, que me lo actualice al modelo. Entonces me va a actualizar todo, y se me van a generar estos M tipo salón, los roles se generan solos. ¿Por qué? Porque yo he puesto que la navegación es en dos sentidos, entonces me va a agregar solo este atributo y solo este atributo. Los agrega solo el generador de código, yo no los agregué. A no ser que yo después quiera agregarlo. En este caso yo dejé estos que quise poner yo, le cambié el nombre, salón y cliente, de tipo salón y cliente, porque decimos que un alquiler corresponde a un salón. Entonces, bueno, este generador de código por ahí les ayuda a mejorar las relaciones. Lo único que ustedes tienen que hacer es poner las cardinalidades que van acá, ¿cierto? Pueden elegirlas de una lista o pueden tipearlas. Y acá pueden elegir el rol de lo que quieren de la otra clase. Si yo quiero que sea bidireccional, voy a elegir este para este lado. Pero como en este caso yo elegí que no me interesa navegar del salón hacia el alquiler, entonces le puse la flechita para un solo lado y ya no se me generó un atributo de ¿sí? Buenísimo. Bueno, ¿se entendió hasta ahí? El tema de la ingeniería directa, inversa, los Sí. diagramas, lo que tienen que hacer, lo que no tienen que hacer. Fíjense. ¿Lo vamos a utilizar Sí, en un parcial? No puede Sí. ser que en un proyecto, en algún trabajo, seguro que sí, pero en el parcial lo vamos a utilizar. Sí, con esto. ¿Sí? Sí, con Ah, esto. bueno. Aparte que ustedes saben que tienen otras herramientas, por ejemplo el Easy UML, todos esos que venían, UMLtino, todo eso, pero son unas herramientas gráficas que no tienen, digamos, no son herramientas para programar. Es como que yo quisiera programar, no sé, en una herramienta online, no es lo mismo que programar en un IDE creado para eso. Esto es como un IDE gráfico para hacer modelos, y que estos mismos elementos, fíjate que vos los arrastras a otro lado y se vinculan, ya se te crean los objetos de eso, te toman los métodos que tenía la clase. Por ejemplo, esto que ven acá, son instancias de alquiler o instancias de cliente basadas en las clases que yo tengo acá creadas. Estas son mis clases, y basado en esto, saca o instancia objetos simplemente arrastrando. Entonces les va a ser más fácil
Después se van a volver monos, sino haciendo flechitas y dibujando con el Paint, no es muy divertido que digamos. Si bien estas herramientas están buenísimas, son para hacer como un diagrama provisorio y online, y cuando yo no tengo instalado el programa y demás. Pero si tienen la posibilidad y tienen que hacer varios diagramas, esto por ahí De hecho, esta herramienta es paga. A mí me prometieron tantas veces de la ULP que me iban a comprar la licencia educacional y a la final es como que nunca compraron ninguna licencia, así que por eso lo usamos así. Pero sí reconozco que la herramienta, al estar en inglés y al tener tantas, pero tantas cosas, porque el otro día me puse a chusmear cómo hacer por el tema de la base de datos, tiene para hacer Scrum, tiene para hacer todo, tiene tantas cosas que por ahí uno no es tan intuitiva. Y no hay muchos tutoriales, entonces por ahí eso es lo que tiene en contra. Por ahí tendría que buscar alguna herramienta más comercial como alternativa, pero que tenga la misma potencia que por ahí tiene. Pero sí, para el parcial pueden usar eso, pueden usar el NetBeans, sí, también. No hace falta que tenga tanto potencial como esta, sino lo que justo es lo Claro, con que tenga los 3 diagramas que me importan a mí. Sí, nada más. Claro, es que tiene tanto que se te complica mucho para encontrar algo, y encima como está todo en inglés, y si no sos bueno en inglés, claro, el doble. Estamos en el horno. Sí, es Sí, cierto, sí. es cierto. Por eso yo por ahí les quise hacer esos videos y marcarles por ahí de dónde es que puedo ir haciéndolo. Porque también uno busca y es como que no hay. Pero algo vamos a armar desde acá para intentar trabajar con JU, ¿sí? Para aclarar algunas dudas que había sobre la agregación, la composición y demás, y esas relaciones, las diferencias, porque en general las dudas provienen de qué hace una composición, qué hace una agregación, y son cosas que me interesan que realmente queden claros en este modelo, ¿sí? Entonces, bueno, pero también surge una línea muy delgada en la asociación tradicional. Entonces, bueno, hice esto como para ir diferenciando cuándo modelo una agregación, cuándo modelo una asociación y cuándo modelo una, ya que las tres son relaciones estructurales del diagrama de clases. Y yo inicialmente siempre les digo, pongan todo como una asociación sencilla. Eso lo leí en algún lado. Y que después nos dice, si hay una responsabilidad si yo pienso que estas clases que están relacionadas, una es parte de la otra, una está formando a la otra, entonces ahí lo vamos a trasladar a una agregación, que es el siguiente tipo de relación fuerte. Y además me voy a poner a pensar lo siguiente: ¿quién tiene la responsabilidad de crear a la parte, a su componente? Si se crean solos, sus ciclos de vida son independientes, es decir, cada uno nace solo y se destruye solo cuando quiere, bueno, entonces es una agregación, ¿sí? Un objeto compone al otro, ¿sí? Pero, miren qué bien que me sale, un objeto compone al otro, pero se crean separados, ¿sí? Agregación. Sí. Y una composición es cuando yo no me puedo crear a sí mismo, sino que me crea ya directamente el todo, ¿sí? El todo, no sé cómo esto lo grafica, pero la verdad lo que hoy es cuando el objeto está compuesto de otro, y a su vez el que lo va a crear es el todo, el objeto más grande, entonces hablamos de una cosa. Acá el rombo negro implica que la clase A crea también a la clase B. Se crea y crea su parte. La otra parte, la parte no tiene ni voz ni voto. Todo lo hace la clase principal, ¿no es cierto? En cambio, la agregación va a ser también un objeto compuesto de otro, pero que cada parte se crea a sí misma y simplemente se vinculan o referencian. En cambio, la asociación, los objetos no están relacionados. Entonces, un poquito, algunos criterios a tener en cuenta. Yo acá empecé poniendo, primero las grandes diferencias provienen en que cuando hablo de una agregación, los objetos les voy a llamar parte y les voy a llamar todo, ¿no es cierto? Porque este es el objeto compuesto de las partes. Entonces, acá decimos, un objeto parte es independiente, ¿sí? Se relacionan, son independientes del todo, pero forman al todo, ¿sí? Sí forman parte de la estructura del todo, ¿eh? Sí forman parte de la estructura, al igual que la composición. Pero son independientes, tienen ciclos de vida independientes, son partes simples. En la agregación, cuando yo creo al todo, también debería, o puedo, o debo, les pongo acá, dependiendo de si la multiplicidad es 0 o 1, ¿sí? Porque acá siempre vamos a tener la relación opcional y la relación obligatoria. Si es 0 es opcional, si es 1 es obligatorio. Entonces, podría yo, si tengo 0,
puedo dejarlo en null. Si tengo 1, tengo que agregarlo. Pero lo importante es que cuando lo creo, vinculo, acá, esta parte, vinculo también a las partes. En el constructor o en un método, esto suele llevar un método add partes, ¿sí? Que ahí lo vamos a ver en la teoría, lo que pasa es que nunca vimos la teoría porque yo pienso que ustedes la leen sola, pero evidentemente no la leen tampoco. Entonces, bueno, siempre va a haber un método add que tiene como parámetro a la parte, y ahí la va a vincular. O bien, en el constructor lo voy a vincular. Y esta parte por ahí es la que, yo entiendo que por ahí la duda surge porque las relaciones se materializan con atributos, y a su vez las clases se componen con atributos. Entonces, bueno, puede surgir por eso, ¿no? Pero acá decimos, conceptualmente, en cuanto a un concepto, yo hablo de dos clases que están una formada a partir de otra. O sea, una clase está compuesta por otras clases. No es que cada clase es independiente y no están compuestas una de otra, ¿sí? Entonces acá decimos, conceptualmente hablamos de todo o parte de, entonces decimos que en ese mismo instante cada parte forma parte de un todo, ¿no es cierto? Por ejemplo, a ver, vamos con un ejemplo porque me trabo, si no. Yo tengo personas y tengo calzado y ropa, pero podríamos pensar en uno de los Sims. ¿Han jugado a los Sims? ¿Alguno de estos? Sí. Bueno, cuando yo creo el Sim, le tengo que poner o vincular calzado, vincular ropa, porque forma parte del personaje que quiero. No lo puedo mandar desnudo. ¿Puedo mandarlo desnudo? Sí, puedo mandarlo desnudo. Pero seguiría estando esa referencia, entonces yo diría que ese sim puede o no tener ropa, pero que parte del sim es su atuendo, ¿verdad? Entonces yo acá podría decir que la clase 1 es el sim, uno de los sims, que contiene o agrega ropa o un atuendo que yo le quiera poner, un skin, como le dicen en el LOL, yo voy a tener acá que agrega un atuendo. No sé por qué terminé en este ejemplo, ¿no? Pero este atuendo es exclusivo del sim, ¿no es cierto? Al mismo tiempo, ese sim es el único que va a poder tener esa ropa. Si fuera una persona real, y yo tengo que hablar de esta remera, el único que la puede tener puesta soy yo, porque nadie más al mismo, sí se la puede poner otra persona, sí, pero no al mismo tiempo. O ahora está puesta en mí y forma parte de mí. Si el día de mañana se la pone a otra persona, entonces formará parte de la otra persona. Pero al mismo tiempo, este objeto forma a otro objeto en forma, es en forma compartida, pero a destiempo, ¿no es cierto? Hoy me la pongo yo, mañana se la pone otra persona. ¿Qué otros ejemplos hay? Por ejemplo, el auto con las ruedas, que siempre hablamos en Momuki, que hablábamos en laboratorio. Decimos, un auto agrega en su arreglo las 4 ruedas que tiene. Las ruedas existen independientemente del auto, al igual que el atuendo existe independientemente del sim, pero al momento de agregarlos, el auto está formado de las ruedas. No puede existir un auto que no esté formado, que yo no tenga en su estructura la rueda. Sin embargo, tengo que vincularlas para que estas ruedas finalmente formen parte del auto. Si el día de mañana me roban las 4 ruedas, el auto quedará sin ruedas y toda su estructura quedará con null. Rueda 1, 2, 3 y 4 estarán todas en null. Pero la estructura sigue estando, tiene que estar armada porque es parte del auto, ¿no? Si yo tengo un carro de compras, por ejemplo, un carrito de compras, yo voy agregando hierba, queso, leche. Los productos existen en góndola. Ahora, yo en mi carro voy a ir poniendo todos los ítems. Entonces, por ahí, eso, ir cargando, agregando cosas, generalmente, por eso se llama agregación, ¿no? Pero a eso va. Un objeto formado a partir de otros. Ese es el concepto. Ahora vamos a la asociación. La asociación, al contrario, la asociación, hablamos de, si yo bien acá decía, los objetos son esperen que no veo, los objetos relacionados existen independientemente, pero forman un todo. Acá los objetos son independientes y no forman parte de una estructura, no forman parte de nadie. Por ejemplo, yo puedo tener mi auto, mi vehículo. Yo manejo un auto. El auto no es parte de mí, y yo no soy parte del auto. Sin embargo, me relaciono con el auto porque lo quiero manejar, y quiero saber quién lo maneja. Existe la relación estructural, pero solamente porque yo quiero usar de forma estática un auto, ¿no es cierto? Y decimos, los objetos de un lado
no son una sección de este objeto, es decir, no forman parte del objeto del otro lado, ¿no es cierto? Entonces, acá tenemos nuestra primera diferencia. Estructuralmente, un objeto no forma parte del otro. La segunda, cuando creo el objeto, puedo o debo, acá por ahí puede prestarse más la confusión, vincular los objetos relacionados en cualquier momento. Entonces, acá yo podría crear una persona que tenga una cuenta, una persona que tenga un vehículo, pero dejo la posibilidad de que algún día me voy a comprar un auto y una casa, por ahora soy pobre. El día de mañana me compro un autito, y bueno, entonces vincularé el auto a través de qué? Y de algún set auto, o a través mismo de decir a este alumno, a esta persona, le agrego un auto que maneja y le vinculo el auto que sí, pero en cualquier momento, es decir, yo puedo crear uno independientemente del otro y después relacionar. Si la relación es 0 a 1, el atributo inicialmente se va a generar en mi auto se va a generar en null porque no lo tengo, hasta que el día de mañana pueda tenerlo. Es decir, que pueden existir personas sin auto. Si yo la relación la pongo 1 a 1, entonces cuando me creo yo, ya tengo que tener un auto. Por ejemplo, si creo un guerrero usa una espada, un arma. No puede haber guerrero sin arma, entonces voy a decir guerrero 1 a 1 con arma. Y ahí estoy vinculándolo con el set arma. ¿Sí? Esto lo puedo hacer en cualquier momento, al principio, al después. En cambio, en este es al momento de crearlo, obligatoriamente al momento de crearlo, la agregación va a tener que tener este atributo par. O sea, yo creo el auto y le pongo las ruedas, al momento de crearlo se supone que después yo pueda removerlos y demás, las partes. Se rompe la referencia, porque decimos que la agregación es una relación por referencia. En cambio, la asociación... O sea, perdón, profe, la agregación estaría agregado en su constructor, claro. Uh-huh. En la asociación sería como una variable donde puede ir null, y en la composición también estaría en su constructor, y dentro de su constructor quedaría la parte... Claro, yo acá le marco, es responsable de crear. Entonces ahí le pongo, claro. Yo copié esto mismo de la agregación porque son muy similares. Los objetos, hablamos de objetos parte y todo, se agregan al momento de crearse, pero el que va a instanciarlo va a ser el todo, ¿no es cierto? Y además va a agregar un constructor sin parámetros. O sea, puedo tener un método add sin parámetros. ¿Por qué sin parámetros? Porque en general lo voy a instanciar adentro voy a hacer el new. En cambio, el add de este tiene que traer la parte para vincularla, el de la agregación, ¿sí? Entonces ahí está diferencia crucial. En uno agrego la parte y la vinculo, en la otra le hago un new. Por eso ahí queda un poquito más claro esto. Pero bueno, hacia la asociación, conceptualmente hablamos de distintas cosas, ¿cierto? De una relación que acá me parece que está el tópico final, que le puede dar el centro a todo. Acá la relación puede ser, y esto lo voy a marcar, uno a muchos, y además muchos a unos o muchos a unos con posible asociación. Entonces esto lo marco ahí. No puede ser la relación de muchos a uno. Por ejemplo, a ver, acá decimos, un ítem de compra, la yerba, está solo en mi carro. No puede estar en el carro de nadie más porque está formando parte de mi carro, ¿sí? O como decíamos, la ropa que usa un sim no se la puedo poner a otro, o la ropa que uso yo no se la puedo poner. O sea, pertenece a un único todo en ese mismo momento. Por acá yo les marco en ese mismo instante. Después de ese instante, más tarde me saco esta remera y se la pone otro. Bueno, sí, ahí bárbaro, puede formar parte de otro, y ahí ya no podrá usarla nadie más porque la está usando alguien. La tiene puesta alguien, forma parte de alguien. En cambio acá, yo puedo tener una clase que está relacionada con otro que la usen muchos al mismo tiempo. Es decir, por ejemplo, yo puedo decir, en una misma cancha de pádel, varios jugadores están jugando. O sea que yo estoy en la cancha 1, él está en la cancha 1, ella está en la cancha 1 y él está en la cancha 1. Estamos todos en la misma cancha. Es decir, que estamos relacionados con la cancha, pero en una misma cancha a muchas personas. En cambio acá, una parte para un todo. No puedes formar parte de varios todos, sino que tienes que formar parte de un todo por vez.
Si yo el día de mañana rompo la referencia con esa clase todo, se la puedo referenciar a una segunda clase. No sé si me explico. Sí, yo entendí. Por ahí, por ese lado... Entendí, pero ¿cómo lo haces en el código? No, en el código justamente es a través de la relación, ¿sí? Fíjate que yo, por ejemplo, a ver si tengo el coso para dibujar. Vamos a dibujar. Yo acá, por ejemplo, digo, esta es mi clase parte, esta es mi clase todo, y en este caso tenemos la asociación del tomate. Acá, y voy a decir, acá tenemos una asociación, y acá lo que tenemos es un agregado, ¿sí? Entonces acá estoy diciendo, por ejemplo, habíamos dicho un carro de compra o una compra, vamos a decir, y acá voy a decir un ítem de compra. Este ítem de compra, la relación es 1 con cuántos del otro lado, máximo y mínimo 1, es decir, no puede haber más de 1 acá. Sin embargo, en la compra yo puedo tener muchos ítems, entonces acá esto va a pasar a ser hasta n cosas que yo quiera comprarme en esa compra. Pero no puedo, ese ítem, bueno, ese me borró la que no iba, ese ítem va a estar exclusivamente para ese objeto que forma, y no puede pertenecer a nadie más. En cambio acá, por ejemplo, yo podría tener, les pongo acá, en la misma conferencia estamos todos de eso, ¿sí? Esa es una expresión, dije yo, qué buen ejemplo este. Yo tengo acá la conferencia, y acá tenemos ustedes que son los espectadores. Entonces acá un espectador está en una conferencia, ¿verdad? Es más, puedo estar en muchas conferencias al mismo tiempo, no, en una sola. Pero en una conferencia tenemos muchos espectadores y así al revés. Entonces, estas relaciones en donde el espectador puede estar en muchas videoconferencias o que puede asistir a muchos programas, nos la permite la asociación. ¿Por qué? Porque el espectador no tiene ninguna obligación, no es una relación tan fuerte. Entonces, acá vamos a poder tener de este lado una array list de cosas en las que está el espectador. Entonces, yo acá podría poner una lista, vamos a poner una lista pongo lista porque es más corto, una lista de conferencias. ¿Por qué? Porque puedo estar en muchas conferencias. Y en una conferencia puedo tener acá una lista de espectadores. Entonces, esta por ahí es lo que lo marca, ¿no? Que esta clase puede estar relacionada con muchas de estas. En cambio, esta solo puede estar relacionada con una compra. Entonces, en este caso, yo acá solo puedo tener un objeto compra, porque la relación es hacia una única compra. Sin embargo, la compra puede tener una lista de ítems, ¿sí? Entonces ahí es que lo veríamos de esa forma, ¿no es cierto? Esto que puede ser, como yo les decía, siempre puede ser 0 a más, ¿sí? No es que tiene que ser como mínima 1, si yo le pongo mínima 1 es que la relación es obligatoria, si le pongo mínima 0 es que es opcional. Pero este ítem pertenece al mismo tiempo a un único elemento mayor, pero no puede pertenecer a varios. En cambio, este sí puede pertenecer a varios. Entonces voy a tener la lista de todos los que lo comparten, de todos los que lo usan. Por ejemplo, si yo tuviera un taxi, ¿sí? Vamos con un ejemplo taxi. Yo soy un conductor, chofer, vamos a decir, chofer, taxi, o remis. Me gustaba el ejemplo del remis. Entonces yo digo, yo tengo un remis, pero lo manejamos entre yo y mi socio, o lo manejamos entre 3 vagos, porque de lunes, martes, miércoles. Entonces yo voy a decir, un chofer maneja un remis, pero ese remis es compartido entre muchos choferes. Entonces ya acá no puedo decir que hay una agregación, porque acá yo tengo que tener la lista de los que lo manejan. Actualmente, a ver, ahí me faltaría el rombito, actualmente estaría diciendo, hasta ahí podría ser agregación, pero como este remis es compartido entre varios choferes, ya no puedo ponerlo como agregación, sino que tengo que decir es una asociación, porque puedo decir, un remis lo manejan N choferes distintos, o ahora lo manejo yo, me bajo y se sube mi otro chofer, Manuel, se baja y lo maneja otro. Entonces, esta relación que vemos acá, solo puede ser a través de la asociación. No podría suceder, no puede ser que sea un rombo y que acá tenga la cardinalidad inversa. ¿Por qué? Porque estaría diciendo, este remis tiene que ser exclusivo de un todo. En este caso, tampoco conceptualmente forma parte una cosa de la otra, o sea que sabemos que un chofer no está armado de un remis, así que ya ahí te das cuenta de que no. Pero a la vez estás dando cuenta que eso lo está relacionándolo varias personas de este lado. Y se podría dar el caso, como decíamos acá,
muchos a muchos como el espectador conferencia, o uno a muchos como el remis chofer, pero no es exclusivo. Ahora si yo dijera, mi auto lo manejo solo yo, bueno, ahí estaríamos teniendo una relación uno a uno. Si además conceptualmente yo estuviera formado de un auto, bueno, si yo estuviera diciendo yo vengo con un atuendo, forma parte de mí y es exclusivo de mí. Por ejemplo, también, si decimos, ¿qué sería una agregación? Yo me subo me compro en un vuelo, por ejemplo, un vuelo, o en un colectivo, me subo a un colectivo, formo parte del colectivo hasta que me bajo y me subo a otro colectivo y formo parte de otro colectivo, pero en cada momento yo estoy en un único objeto todo, que es el colectivo. Colectivo agrega pasajeros. Entonces acá tendríamos otro ejemplo de agregación, ¿sí? Decimos un colectivo, un viaje en colectivo, agrega muchos, pero cada pasajero está en un único colectivo por vez, no puede estar en varios. Y formo parte del colectivo porque adentro tengo la patente, la marca y los pasajeros que están subidos. Como por ejemplo, yo me voy de viaje a otra provincia, y en esa otra provincia quiero saber quién viajó. ¿Vieron que les piden el DNI, el documento? Bueno, estamos formando parte de un objeto mayor. No sé si por ahí se entiende con esos, esta diferencia es puntual. Para mí me parece la más importante cuando decimos esta relación, que la parte, supongamos que esto sería la parte, que la parte se comparte entre muchos todos, no puede darse. Para que sea, tiene que ser a un único todo. Y el otro tipo de relación es la de muchos a muchos. Por eso yo acá les estoy diciendo de que en la asociación se posibilitan estas relaciones, les pongo yo acá, el objeto B, ¿sí? Que antes eran las partes, ahora puede relacionarse con muchos objetos A, que antes era el todo, pero no le voy a llamar todo ni parte porque en realidad uno no forma parte del otro, es para que ustedes se den cuenta. Que este objeto B, por ejemplo, en este caso le voy a llamar B al remis, ahora forma parte de muchos todos, ¿sí? O sea, se relaciona con muchos todos, con muchos choferes, con muchas personas que lo manejan. Y esto se traduce a código porque al yo tener esta cardinalidad, recuerden que esta cardinalidad es la que me determina si el atributo va a ser un arreglo o un collection. Si va a ser un atributo simple, por ejemplo, acá en el remis, yo voy a si es uno a muchos choferes, yo tendría que tener ya una lista. Acá me veo obligado a tener una lista porque hay muchos de este lado. En cambio, acá no puedo tener una lista. Fíjense que en esta, el ítem pertenece a una única compra. No podría decir, ese mismo ítem está en muchas listas de compras. ¿Por qué? Porque estoy hablando de una yerba específica, una leche específica. La señora de al lado se llevará otra leche, se llevará otra gaseosa, del mismo tipo, sí, pero cada gaseosa está en una única compra. Me la llevé yo, me la tomé yo y la pagué yo, ¿sí? ¿Es exclusivo? Sí. Es un todo, punto. Y ahí tenemos yo creo que estas tres son las relaciones las cosas más importantes. Uno, los objetos son independientes y no presentan parte de la estructura del otro. Dos, cuando creo el objeto, acá en cualquier momento lo vinculo con el otro o lo dejo en nulo. Y tres, conceptualmente, bueno, no significan lo mismo y la relación puede ser de uno a muchos, de muchos a muchos, o de muchos a uno. Todas pueden ser. Tiene más posibilidades. Ya poner esta agregación me restringe a que forme parte de un único todo y que además en ese mismo momento obviamente es intercambiable. Yo puedo cambiar una rueda de una marca y poner a la rueda de otra, ¿no? Pero cada rueda estará en un auto al mismo tiempo y de forma exclusiva, no puede estar en dos autos al mismo tiempo. En cambio, acá un remis lo pueden manejar distintos choferes en distinto tiempo. Entonces, si nosotros nos fuéramos bien, Elvira, ahí vi. Si nosotros nos fuéramos a NetBeans, por ejemplo, yo podría crear esto que creé recién como para armar el ejemplito y decir, bueno, yo tengo acá el conductor que tiene su matrícula, un nombre y tiene un remis, que es el vehículo, ¿cierto? Y a su vez tengo el remis. El remis tiene una patente y un modelo, pero dijimos que este remis pertenece tal vez, en este caso estoy haciendo una agregación. Ahí puedo, el conductor
se relaciona, esto es una asociación. El conductor se relaciona con su remis y listo. Y el remis pertenece a ese único conductor. Si yo quisiera que esto fuera asociación, bueno, puedo ponerle de este lado una bidireccional y decir, bueno, yo tendré acá un conductor, de este lado sé que es quien lo maneja. E incluso, si yo estuviera diciendo, este es un remis compartido entre todos mis socios, yo puedo poner acá y decir, esto es una array list de conductores. Todos ellos son los choferes. Esto no puede ser de ninguna manera agregación. ¿Por qué? Porque este auto tiene muchos choferes. Y si fuera una agregación, el auto pertenece a un único chofer. ¿Sí? Entonces esto, así sería una asociación muchos a uno. O 1 a 1, como lo habíamos puesto al principio. Pero nosotros queremos hacer una asociación. ¿Y cómo sería opcionalmente? Bueno, yo voy a crear el conductor, y ya parte de la estructura, no es parte de la estructura, sino esto es una relación, acá, esta es la relación, y luego yo puedo decir, desde mi método main, voy a crear el remisero tanto, Adrián, y voy a crear la nave que es su remis, un Ford Fiesta. Y luego pueden existir, fíjense que estos objetos están relacionados, pero no están vinculados, o sea que no están referenciados, porque inicialmente lo que se me crea, fíjense, es que el conductor es Adrián y su vehículo está en nulo. Es una asociación opcional hacia su vehículo. Por el momento es una persona que no tiene remis, hasta que yo le ponga un remis y ahí lo voy a vincular. Si ese remis es compartido entre varios choferes, ya eso es posible porque es una asociación. Si habláramos de una composición, de una agregación, no va a ser posible, porque obviamente que la agregación, este vehículo debería ser exclusivo de un único chofer al mismo tiempo, a no ser que yo se lo venda a otra persona y sea exclusivo de otra persona. Bueno, yo creo que por ahí está. Entonces, profe, para aclarar mi duda, entonces en agregación de relaciones de 1 a 1, Sí. en asociación de relación puede ser de muchos a 1 o de 1 a muchos o muchos a muchos. Uh-huh. Y conceptualmente, en composición, y en composición igual que agregación, igual que agregación, 1 a 1. Nada más que acá la responsabilidad de crear a las partes es del todo. Es decir, desde el constructor hago un new de las partes, como tenemos, por ejemplo, acá, que decimos, en este que estoy creando, no sé dónde está, acá fíjense que estoy haciendo un new de la parte. En cambio acá, vinculo la parte con su único todo. El único todo es esta clase que tengo yo. ¿Sí? Después le voy a poner un nombre más sugestivo a las clases, porque A, B, C, D, I, E, es como que terminan teniendo alguna mezcla. Así que bueno, espero con eso haberlo aclarado, y veamos un poquito algún ejemplo más que nos aclare, o bueno, si no sé si están muy cansados. Creo que era lo más importante. A ver. Sí, no sé, yo me tengo que poner a hacer el práctico, a ver si me resulta difícil. Y ahí le hago consulta. Bueno. Fíjense, acá tienen un ejemplo de todos los, de una alineación de fútbol, por ejemplo. Son todos defensores. Tiene el portero, ¿no es cierto?, que es el que ataja. Uno que ataca, el único es Messi. Está Messi solo, todos los demás están tirados de defensa y están todos los suplentes, ¿sí? Entonces decimos que compartiendo. ¿No estás viendo? Perdón, gracias por avisar. Compartir. Bien, bueno, acá tenemos una alineación deportiva en donde tenemos que es el arquero, Messi que ataca, todos los otros que están tirados para defender, porque estamos allá en el último medio tiempo, y todos estos son jugadores de fútbol. Entonces decimos, el arquero es un jugador, todos los defensivos son jugadores, así que se me está modelando acá una herencia, pero la que más me importa es la composición, la alineación. Si acá decimos este rombo, entonces decimos que la alineación está formada de otros jugadores que existen exclusivamente para esta alineación. No sé si es el mejor ejemplo, porque en realidad capaz que los jugadores pueden existir independientemente de la formación que yo esté haciendo. Pero bueno, como está puesto el ejemplo, al crear la alineación, creo todos los que la forman, ¿sí? Así está puesto. La idea es entender este rombo negro. Entonces, bueno, lo que crea es nuestra clase jugador, que la tenemos acá, que tiene un nombre, nada más, único atributo. Después define las clases que heredan de jugador. Portero,
los ofensivos, en este caso, siempre con un extends para la generalización, y están haciendo los constructores del portero y del ofensivo, que son uno de cada uno. Hay un Messi y hay un arquero. Después tenemos todos los otros que se tiran atrás, así que acá vamos a tener que tener muchos defensivos, se crea la clase defensiva y se crea la clase suplente. Ahora, al momento de crear la alineación, vamos a crear la alineación, fíjense que está formada por esto que tenemos: el arquero, el que ataca, un arreglo de los que defienden, y un arreglo de todos los que son suplentes. Pero acá lo diferencia porque tenemos un arreglo con 9, y en este puede haber mucho. La clase alineación no tiene atributos propios, simplemente está compuesta de otras partes. Son todas estas las partes. El constructor tiene un constructor por defecto, y luego en el método tenemos un constructor en donde sí llegan las partes, ¿no es cierto? Entonces, en el constructor recibe acá todas las partes, ¿no es cierto? No recibe las partes, son los nombres. Fíjense que recibe los nombres para crear cada jugador. Recuerden que el jugador lo único que tenía era un nombre. Bueno, entonces llevamos todos los nombres: Pocho, Pedro, Juan Carlos, todos los que vayan, ¿no? Y acá adentro voy a hacer el new de cada una de las partes. Estoy haciendo new portero, new ofensivo. Para los 9 del arreglo estos voy a usar un for de 1 a 9, nos está queriendo decir que puedo usar un for, y que para los que sean suplentes tal vez puedo usar un collection distinto, ¿no es cierto? O tendría que pasarle cuántos son. En este caso, les pasa cuántos son, y hace un for con todos los. Pero siempre está haciendo un new adentro del constructor de la alineación. Entonces, cuando yo construyo la alineación, se crean adentro del constructor las partes que la conforman. Y después, bueno, desde un método main, esto lo que hace es llamarlos a todos, ¿no es cierto? Es decir, bueno, bajo los palos está una persona. En la punta, el que ataca, está esta persona. En el resto del terreno están todos los que defienden, y en el banco están todos los sub. Entonces, yo después lo puedo llamar en el método main y crear la alineación. Entonces yo diría, en el palo está, qué sé yo, ¿quién diría? En el palo está Juan Oliva, Perico López, Juan Di Santi, el Locomotora Pepo, todos estos forman parte de los defensores, forman parte de los suplentes, y al momento de crear la alineación le paso los nombres de todos: Manopla, Julián Motos, y todo este arreglo que son los defensores, y todo este arreglo que son los suplentes. Con todos estos nombres creo la alineación, o sea, y al crear la alineación se crean realmente los jugadores. No es que yo voy a instanciar a un jugador, voy a crear ahora a un arquero, Manoplas. Yo no estoy haciendo un new portero con Juan Manoplas, Ramiro Manoplas, sino que le estoy pasando el nombre para que lo cree la alineación que es dueña de ese jugador. ¿Sí? ¿Me explico? Sí. Bueno, ese era uno de los ejemplitos que está, y que por ahí mírenlo detenidamente ustedes. Y después tenemos, no logro cerrar el... Bien. Acá, de esta diapo, tienen, bueno, un poquito ejemplos de... ¿Puedo moverla? Ahí va. Ejemplos de agregación y composición. Fíjense que ahí nos explica cuándo es por valor y cuándo es por referencia. En este caso tenemos un almacén con cuentas. Decimos un almacén, tiene un montón de cuentas bancarias en pesos, cuenta corriente, caja de ahorro, y si yo el día de mañana doy de baja al almacén, también se van a destruir todas sus cuentas. Además, agrega muchos clientes que, bueno, los clientes existen independientemente del almacén. Y así tienen otros ejemplitos de asociación, por ejemplo, con, ¿qué es lo que dice? Orden de compra, empleado, acá hay un diagrama de clase. Bueno, este está como un poco resumido. Claro, está un poquito resumido porque creo que armé toda una teoría con ese, después saqué las partes que me importaban, porque hay tantas teorías. Y de por ejemplo, tienen para que vean bien el tema de, cómo se leen las relaciones de izquierda a derecha. Un cliente vive en una dirección, y una dirección vive un único cliente. ¿Qué sería la navegación unidireccional o bidireccional? Acá nos explica esto. Bidireccional es en dos sentidos y tiene atributos de los dos lados. Y después, cómo esto se pasa a código. Por ejemplo, yo tengo una cuenta, tiene un dinero, ¿no es cierto? Un balance de tipo dinero. Entonces, acá en la cuenta voy a tener que tener el atributo balance de tipo dinero, y en el código voy a tener que tener el atributo balance de tipo dinero. Cada cual yo le puedo ingresar plata, como la bóveda de Harry Potter,
o retirar plata, o puedo devolver el saldo, ¿cierto? Entonces, bueno, véanlo después por ese lado. Y una cosa más que me gusta de esta diapo, que creo que también la marqué en algún lado, es esto, ¿cómo mido la cardinalidad? El número de instancias de la otra clase que se relacionan con una de esta clase, ¿sí? Entonces decimos, bueno, un cliente, ¿cuántos productos compra? Bueno, puede comprar como mínimo 1, como máximo 10 productos. Entonces ahí tengo la relación de este lado. Y ahora lo mido de este lado. Un producto, ¿cuántos clientes lo pueden comprar a la vez? Y bueno, como mínimo 1 y como máximo 1. Así que nos queda la relación en ambos lados. Pero siempre mido una con cuántas de las otras. Una con cuántas de las otras. Supongamos que acá esto pudiera ser 1 a n, finalmente me va a terminar quedando 1 a 3, por ejemplo. Por ejemplo, si yo voy al supermercado y me dicen 3 unidades por cliente el aceite. Bueno, entonces acá tendré eso. Un cliente puede comprar hasta 3 unidades de aceite, y un aceite la compran 10 clientes, porque hay 30. ¿Sí? Entonces así es para que midan la relación en ambos lados, la leen en ambos. Y un tema más sobre la cardinalidad es lo que significa esto de la obligatoriedad. ¿Sí? Tener en cuenta esto, cuando la multiplicidad mínima es 0, se dice que la relación es opcional, y lo vamos a leer como puede. Un cliente puede, porque es 0, o no puede tener varios, ¿sí? Puede tener 0 o varios, 0 o 1, puede. Ahora, la obligatoria es esta, ¿no es cierto? Cuando la mínima es igual a 1. Como mínimo tiene que llevar una compra, o tiene que tener una cuenta, ¿eh? Cuando la mínima es 0, es opcional. Cuando la mínima es 1, es obligatorio. ¿Se entiende? Sí. Bueno, y acá, ¿cómo lo leen? Tendría que hacer el ejercicio de esto. Pase las relaciones a texto. Todo profesor pertenece a un departamento. A un departamento pueden pertenecer varios profesores. Y acá me faltó el 0. Si dice pueden, es porque podrían pertenecer varios profesores, o podría haber un departamento y que no pertenezca a nadie, ¿no? Acá fíjense, está haciendo una opcional. Un cliente puede o no ser titular de una cuenta. O sea, yo acá puedo o no, tengo el 0, ser titular de una cuenta. Es decir, que yo puedo ser un cliente que no tenga cuenta, o soy un cliente que tenga una cuenta. Una cuenta ha de tener, ¿cuántos clientes? Un titular como mínimo, ¿eh? Uno como mínimo, y pueden ser más. Podría ser una cuenta que tenga cotitularidad. Es decir, que podría yo tener varias cuentas. Una cuenta que sea mía, de mi esposa y de mi cuñada. No sé, una cuenta a través del negocio. Entonces decimos, como mínimo, alguien que sea el titular. Si quieren ser más, pueden ser más. Pero un cliente podría no tener cuenta a su vez, ¿sí? Entonces así medimos estas relaciones. Chequen eso también. Acá está explicada también las relaciones involutivas, que me gusta mucho. Un empleado supervisa a otros empleados. Una persona está casada con otra persona. Y acá, fíjense que yo podría decir, imaginen que decíamos que tenemos el poliamor. Imaginen que tenemos el poliamor, y yo digo, una persona puede estar casada con muchas personas, o como los árabes que tienen N esposas. Y a su vez, esa misma persona puede estar casada con muchos árabes. Tenemos una relación muchos a muchos, y esto es válido. Pero podemos tener, esto lo vamos a materializar con un array list de personas con las que está casada esa persona, y personas que son los maridos de esa persona, ¿cierto? No tenemos información de la relación ni nada. Si yo quisiera que esta relación muchos a muchos se transforme en una clase asociativa, necesito guardar Una datos pregunta, del casamiento. pero eso no sería es recursiva, como no sería que una persona está casada con sí mismo. Bueno, en este O caso, no. sí, yo puse este ejemplo, pero en realidad imaginen, un empleado supervisa a otros empleados. Acá tampoco tenemos el muchos a muchos, ¿no? Vamos a decir, a ver, una persona tiene muchos amigos, y a su vez, esa persona no. la tienen de amigo. ¿Vieron ese ejemplo que tenían en Momuki, por ejemplo, de los seguidores Tienes seguidos? razón, profe. Sí. Yo le di like a muchas personas, y quienes me dieron like a mí. Entonces yo voy a tener una array list de todos los que me dieron like,
Y además voy a tener una array list de a todos los que les di yo like y estoy siguiéndolos por Instagram. Entonces, esto se va a materializar como 2 collections adentro de la misma, y no es recurso. Si yo además quisiera guardar más datos, por ejemplo, la fecha y la hora en la que les di like, van a aparecer un montón de atributos que tienen que ver de la relación dar like o seguir, y esto va a aparecer una clase asociativa. Es decir, la clase asociativa aparece cuando generalmente son muchos a muchos y además hay datos que quiero guardar propios. Por ejemplo, que podría no ser muchos a muchos, podría ser uno a uno, pero a su vez yo quiero guardar datos ahí en forma de la relación. Por ejemplo, en la cursada nosotros teníamos una nota ahí. Este es otro ejemplo, por ejemplo, un empleado dirige a otros empleados que tienen mejor que ver con que está casada, ¿no? Porque como decimos, si está casada con sí mismo, es medio raro. Pero bueno. Claro, de una, no está aplicando la recursividad ahí. Yo soy autosuficiente, decía el banco. Bueno, y ahí tienen otro poquito más de cosas para ver, así que después los invito a que vean esa teoría. No sé si me falta algo más. Acá, bueno, también tienen un ejemplito que yo les puse la diferencia entre asociación y agregación. Acá en la asociación no hay propiedad entre los objetos y ambos tienen su ciclo de vida. Mira, recién lo encuentro. Yo había puesto algo de esto, pero lo voy a ampliar con esto que acabo de colocar, ¿no? La asociación, yo no formo, el auto no forma parte de la estructura mía, sino que yo manejo el auto, así que cada uno existe porque existe, el auto existía, yo existía, pero yo lo manejo, es mío, así que tengo una asociación. En cambio, en la agregación hay propiedad, ¿sí? El todo es el dueño de sus partes, ¿sí? Que después yo puedo cambiar esa parte por otra porque hay una referencia, se puede, pero en la agregación hay una propiedad entre la parte y los otros objetos, entre el todo y sus partes, los otros objetos. En cambio, en esta no, cada uno es un objeto independiente. Por ejemplo, una persona tiene una casa, ¿sí? Vive en una casa. La casa no es parte mía, sino que yo vivo en la casa. Entonces, no hay propiedad, se refiere a que no forman parte de la estructura. Un objeto es parte de la estructura de otro, no. Solamente están relacionados o asociados o vinculados. Así que bueno, creo que eso sería todo que tengo para darles hoy. Fijarse acá esto, vamos a cerrar con esto. Fíjense, nosotros acabamos de pasar, ¿dónde está usted parado? Porque hagamos una recapitulación de la materia, hemos visto un montón de cosas, y nosotros arrancamos desde una captura de requisitos con un cliente que no se entendía bien qué es lo que quería, difícil de comprender, y entonces tratábamos de entender cuáles eran sus necesidades. En esta etapa de captura de requisitos tenemos un modelo de casos de uso, que luego pasamos al modelo de análisis, tratando de entender esos casos de uso, esos escenarios, armando el modelo vista-control. Las clases y los objetos que tienen que ser construidos formaron parte de este modelo. Empezar a encontrar clases. ¿Qué objetos forman parte del sistema? ¿Cuáles hay? ¿Qué entidades habría? ¿Qué pantallas habría? ¿Qué controladores habría? Y hacemos un modelo de clases sencillo y secuencias. Luego pasamos a un modelo de diseño que también tiene 2 partes. Secuencias, ahora más complejas, en un lenguaje más estructurado, ya de programación, al igual que el modelo de clases que ahora tiene atributos, tiene métodos, tiene relaciones de composición, de agregación, un montón de cosas, así que este diagrama de clases va a ser el que es real, el que tiene ya las relaciones definitivas, y posteriormente seguiría pasar esto a código. A partir del modelo de diseño hay una traza directa al de implementación, que luego se va a probar en un modelo de test, ¿sí? Entonces hasta el momento, usted está aquí, en el modelo de diseño. Hemos visto secuencias que podrían estar en el análisis o en el diseño, la vamos a ver a nivel diseño. Y el de clases, que antes era más sencillita, con esos estereotipos que yo no sé si ustedes veían, que ven que dibujamos, que tienen estos estereotipos que son unos circulitos, cada uno con distintas formas, que tenía una flechita así, este tenía un tope acá abajo, las entidades, el control, y el que me faltaba eran las interfaces, ¿sí? Estos estereotipos de análisis se usan en unos diagramas genéricos, podemos ver secuencias, podemos ver colaboración, acá a este nivel. Lo saltamos porque en realidad me interesa que lo hagan más detallado y a un nivel diseño. Pero podríamos decir igualmente que un diagrama de secuencias a nivel diseño tendría que tener las clases data, la clase conexión, la persistencia de los datos,
más complejo, más detalle, estarían en un nivel 10, pero yo no les voy a pedir eso. Entonces les pido un diagrama de clases sencillo en el práctico, sin data, sin conexión. Pero sí les voy a pedir un diagrama de clases a nivel diseño, que tenga los métodos, los tipos de datos y demás. ¿Por qué tiene que tener tanto detalle esto? Porque después lo tiene que implementar gente que yo no conozco, así que bueno, ahí tenemos el modelo de implementación y la de testing, que ya lo vamos a ver la próxima. Acá están un poquito los diagramas que se usan cada uno y esta tabla comparativa que nos dice que el modelo de diseño tiene 5 veces más detalle y es más caro que el de análisis. El de análisis, como dijimos, era un escaloncito para llegar a un buen diseño, pero el que más me interesa de los dos es el de diseño porque tiene mucho más detalle, tiene que ser mantenido todo el ciclo de vida, es la forma final que va a tener el sistema y es mucho más formal y específico. Después lean un poquito acá esto de cómo o qué quiere decir cada una de estas cosas. Cómo están formadas las clases, nombres, atributos, métodos, la visibilidad, todas estas cosas ya un poco que las tienen ustedes vistas. Acá yo es que les puse esto de la cardinalidad, por eso esta es la diapositiva en la que había unificado un poquito todo, el objeto cliente, el objeto suplidor, la cardinalidad mínima, máxima, y cómo lo voy a leer, ¿no es cierto? Por cada objeto de clase 1 hay como mínimo tantos de acá, hay como máximo tantos de acá. Siempre es 1 con cuántos como mínimo, y con cuántos como max, y al revés, 1 con cuántos como mínimo, y así se va midiendo nuestra cardinalidad, por lo menos en el diagrama de clases de UML. Algunos ejemplitos de las diapos que recién vimos, y creo que al final tenemos estos ejemplos que explican más la dependencia, que explican, por ejemplo, acá una impresora imprime un documento con la relación de dependencia, y cómo se traduce a código esta relación de dependencia. Después tenemos otras más, que es la asociación, y cómo se traduce a código. Acá el taxi con su chofer, un poco el ejemplo que veíamos recién. Generalmente está en código de Java, pero hay algunas que están en código de PHP. Por ejemplo, acá la casa agrega puertas y ventanas, pero hay una asociación entre el cliente y su casa, que vive en su casa. Una composición más estricta, una mano está compuesta de todos sus dedos, si le corto la mano a la persona, se le cortan también los dedos. En cambio acá, si yo vendo el auto, simplemente este auto formará parte de otro dueño, ¿no es cierto? Pero no de la persona, así que, no sé, el auto y el motor, le puedo cambiar el motor, ahí está, no estaba bien. Y después, bueno, explica un poquito estos ejemplos del polígono con los puntos, la composición con las ventanas. Hay algunas clases que, esta me interesa, fíjense, esta, la asociación es el tipo que yo les digo que pongan básicamente. A su vez me tengo que fijar, si un objeto está compuesto de otro, entonces hablamos de una agregación. Es más fuerte, más específico. Y si a su vez la responsabilidad de creación del otro objeto la tiene el todo, hablamos de una compo. Bueno, hasta ahí les voy a dejar, ustedes terminen de ver estas diapos, fíjense el código, por ahí tienen acá un código de PHP, que yo les he ido poniendo para que ustedes las lean, pero como es mucho material, espero desde mi corazón que lo logren entender. Nos estamos viendo entonces la próxima semana. Hasta luego. Miren las conferencias, porque si no, no van a saber cómo hacer el práctico. No se olvide de subir esta clase, profe. Ahora la edito y la subo. Nos vemos.